Bien, a esta hora, 7:27, saludamos a Juan Pablo Ortiz, el secretario general jurídico de la Presidencia de la República, y es uno de los abogados que está representando al presidente de la República en la Comisión de Fiscalización, ahora mismo en la etapa de práctica de la prueba, doctor Ortiz. Han pasado los primeros 4 días de comparecencias, faltan 3, la evaluación. Milton, televidentes, buenos días. Han sido 4 días en que la verdad ha quedado completamente clara y expuesta al país. Una verdad que es la inexistencia del juicio, de los elementos que llevaron a este juicio político. Partamos. 2018 se firmó el contrato con Flopec, entre Flopec y Amazonas Tankers. 2020 hubo la renovación. Periodos anteriores del presidente Lasso. Tercero, ya con este gobierno hubo el directorio de Flopec que resolvió que se presente una denuncia a la Fiscalía y además que Contraloría haga un informe, realice un informe y estudie el caso. Ese informe sacaron 13 recomendaciones, las cuales han sido adoptadas en su totalidad por este gobierno. Ojo, quiero dejar claro que es de un contrato que se firmó en el periodo presidencial anterior. A raíz de estas recomendaciones que fueron acogidas por este gobierno, en ese contrato específico, Flopec ya tuvo utilidad. Ahora, aquí hay algunos puntos que se han presentado por parte de la defensa del presidente durante estos días, que son, primero, la ratificación de Flopec de que no se firmó un nuevo contrato en 2022, un punto. El otro punto, la denuncia presentada por la entonces gerenta dentro de este periodo presidencial, la señora Ferri, de una denuncia a la Fiscalía. Es decir, cuando la acusación dice el gobierno no hizo nada, aquí se prueba que algo se hizo. El tema es, ¿todo esto sabía el presidente de la República? ¿Todo esto de que todo lo que se hizo? Todo lo que estaba ocurriendo con el contrato de Flopec y Amazonas Tankers Pool. A ver, el presidente de la República maneja el marco, el globo del gobierno. Y cada uno de sus ministros o secretarios son los que están al tanto de lo que pasa en el día a día de eso, de su entidad. Y en el marco de Flopec, como ya lo mencioné, el directorio de este gobierno se juntó y resolvió tomar acciones pertinentes, como fue la denuncia presentada ante Fiscalía por la ingeniera Ferri, más la petición de que Contraloría ingrese y empiece a hacer un informe de este contrato. Ahora, el secretario anticorrupción, que fue el primero en declarar, el exsecretario anticorrupción, el señor Verdesoto, él dice, yo presenté algunas alertas de posibilidades de irregularidades dentro de las empresas públicas, y eso, cuando leímos todos los periodistas al principio, también incluía a Flopec. A ver, ahí tenemos que ser claros que si bien es cierto el exsecretario Verdesoto presentó un informe, este informe únicamente habla de hipótesis y eso tenemos que quedar claros, tenemos que estar muy claros. Y en la comparecencia, al momento en que nosotros le preguntamos si es que ahí detallaba de qué contratos específicos había algún problema de corrupción, el señor Verdesoto dijo claramente que no hablaba de temas específicos o de contrato de Flopec con Amazonas Tanker, que es objeto de este juicio político. Vamos a ver lo que se presentó el viernes, que fue una carta entregada por Mireya Pazmiño, una de las asambleístas acusadoras. Pongámosla en escena, porfa. Cuando ella manifiesta su preocupación el 9 de febrero de 2022 por la gestión realizada por Estupiñán, el entonces gerente de Flopec. Aquí lo que se ha querido probar por parte no solo de algunos asambleístas que de alguna manera defienden al oficialismo, sino por parte de ustedes, la defensa del presidente de la República, es que ella primero defiende el contrato con Flopec, con Amazonas Tankers, y luego es una de las principales acusadoras por este tema contra el presidente. Llama mucho la atención no solo los argumentos que esgrime el asambleísta Pazmiño durante el juicio político. Además de esa carta, que creo que lo dice todo, y se contradice completamente lo que ella ha estado sosteniendo durante todo este momento. Hay el informe también de la comisión que ella misma preside, de la Comisión de lo Económico, que dice también todo lo contrario, que Flopec y el contrato de Amazonas Tankers ha sido beneficioso, que si es que se lo da por terminado
hay un perjuicio para el Estado de 100 millones de dólares. Y en la carta, que también es inclusive, es de febrero 9, vuelve a decir, a contradecir todo lo que ha estado diciendo el vicealmirante Estupiñán. Y no solo eso, también lo cuestiona y lo dice que es un mal elemento para administrar. Lo dice la carta, no lo digo yo, no lo dice el presidente de la República, lo dice la carta firmada por la asambleísta Pazmiño. Entonces, ¿qué interpretan ustedes de esto? Son dos versiones completamente diferentes en un mismo caso, que una misma persona. Que aquí solo hay una verdad, y es la verdad que nosotros hemos estado ecuatorianos demostrando, que esto es un sainete y esto es un juego que está haciendo la asambleísta Pazmiño y el resto de asambleístas proponentes sobre este supuesto juicio político. Cuando ustedes defienden todo el tema de que el contrato fue en 2018, la venda en 2020, no hay contrato en 2022, de que esto ha generado ganancias, de que el gobierno, de que la empresa ha corregido todos las recomendaciones de Contraloría, que dice que jamás ha recomendado romper el contrato, la oposición sabe lo que dice, ¿no? Sí, pero aquí el meollo del asunto es que el presidente Johnny Estupiñán le informó en una carta en 2022 de que había irregularidades con Hernán Luque y el presidente no hizo nada. ¿Cómo desvirtúan eso? Gracias por la pregunta, porque eso es vital. Porque primero el señor Estupiñán presentó esa carta ya estando fuera de Flopec. Ya no era gerente. Ya no era gerente. ¿Y por qué no fue gerente? No fue por supuesta... porque eso no diluye la alerta. No, y justo a eso voy al fondo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se lo destituyó al señor Estupiñán? Porque no presentó todo lo que son los informes que legalmente está obligado a presentar dentro del directorio. No es que se lo sacó por haber denunciado supuestas irregularidades en Amazonas Tancas. Dentro de todo eso, además, el mismo directorio que lo destituyó ya había presentado la denuncia, y en marzo también el presidente de la República solicitó a la Fiscalía que analice y empiece a investigar todos los casos de Petrochina e inclusive el tema de Flopec. O sea, no es que no se hizo nada. Correcto. No es que el presidente no sabía. El presidente, cada vez que tiene algún conocimiento de irregularidades, siempre está y siempre exige a todos sus funcionarios que presenten la denuncia correspondiente. ¿Y por qué a los funcionarios? Porque los funcionarios, como en este caso como Juan Pablo Ortiz o como cualquier otro ministro, son ellos los que tienen que cabezar y presentar la denuncia. Ahora, doctor Ortiz, cuando después que pase todo esto, hay algunos asambleístas que dicen, bueno, y si finalmente la denuncia de peculado por la cual la Corte Constitucional nos autorizó a enjuiciar políticamente al presidente de la República no se comprueba, al presidente hay que censurarlo y destituirlo por montones de cosas, montones, que no hay pasaportes, que no hay medicinas, todo lo que se sabe y se cuestione la gestión del gobierno. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para que el juicio político no termine siendo, digamos, la mezcla de muchas otras cosas más y no el peculado? La Corte Constitucional ha sido clara, Milton, y eso quiero que los ecuatorianos sepan. En este caso solo se puede juzgar al presidente por el caso de peculado por Flopec, no por otro caso. Que lo pueden utilizar, bueno, utilícenlo, pero la Corte Constitucional es la llamada a vigilar que su fallo y ese dictamen se lo respete en la Fiscalía, dentro de la Asamblea. ¿Ustedes han solicitado a la Corte que haga un seguimiento? Ya se lo ha pedido, y no solo nosotros, sino también también el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. La Corte Constitucional debería actuar antes de que se llegue a la votación para, si es que hay un desvío de la intención de asambleístas en el tema de peculado. Justamente la Corte tiene que intervenir antes de la votación, porque ese es el momento en el cual se sabrá si es que los asambleístas se ciñeron o no a la larga al caso Flopec Amazonas Tancas. Ahora, el presidente se ha llamado el miércoles a la Comisión de Fiscalización, no va a ir. El presidente no irá a la comisión, pero él irá a exponer la verdad dentro del Pleno. ¿Usted está suponiendo que va a avanzar el juicio político al Pleno, entonces? No, porque puede pasar que si hay un informe que recomiende no continuar con el juicio y se consigan esos votos para que el Pleno diga, ok, no continuamos con el juicio, cosa que es difícil, ¿no? Pueda pasar. Nosotros estamos listos y preparados siempre
para todos los escenarios, y el escenario de que pase a pleno es uno de ellos. No depende de nosotros, depende directamente de la comisión. Pero nosotros estamos confiados porque hemos expuesto a los asambleístas la verdad del caso Flopec. Y esos asambleístas y todos los asambleístas tienen que votar justamente por la verdad que ha sido expuesta misma. ¿Usted cree, doctor Ortiz, que no hay espacio para que de la Comisión de Fiscalización salga un informe que recomiende el juicio? Yo estoy seguro que no va a haber, porque la verdad ha sido clara. Los elementos y todos los documentos que hemos presentado han sido muy claros. Hasta los mismos asambleístas se han sorprendido de las cartas que han aparecido firmadas por la asambleísta Pazmiño sobre los cuestionamientos, o mejor dicho, los cuestionamientos que hacía el mismo vicealmirante Estupiñán y el pedido de que Amazonas Tankers siga funcionando. Pero usted me imagino que ya se dio cuenta junto al doctor Neira que la sustentación de este proceso no es la misma que un juzgado, no es la misma que una corte de justicia. ¿Usted se dio cuenta que los votos son los que mandan? La verdad es una sola y los votos tendrán que ceñirse en base a esa verdad. Y me salgo del escenario, el escenario de la muerte cruzada también está presente. Así como el juicio político es un derecho constitucional que tienen los asambleístas, el pedido de muerte cruzada también es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República. ¿Usted, como secretario jurídico, ya redactó el decreto de muerte cruzada? Independientemente si esté o no está redactado. O sea, lo tiene listo, digo. Está pensado porque es un derecho constitucional que lo tiene. No puedo decir si está o no está redactado. ¿No puede decir porque no quiere o no puede decir porque no está? No puedo decir porque eso puede ser parte de la estrategia nuestra. O sea, está en la mesa. Siempre ha estado en la mesa y así lo ha dicho el mismo presidente, lo ha sostenido que es uno de sus derechos constitucionales. Hoy van abogados constitucionalistas convocados tanto por la defensa como por la parte acusadora. Muchos se acusaron, tanto los convocados por la defensa como los por la parte acusada. ¿Por qué convocan a gente que no tiene nada que ver en el proceso? No es que no tiene nada que ver, claro, para nosotros es importante que se sepa conceptos básicos que tiene todo proceso y todo proceso constitucional, incluido este juicio político, porque ahora se trata de decir, al menos ciertos asambleístas, que ellos no tienen que probar absolutamente nada, y eso es falaz, eso es una mentira, tienen que probar documentadamente la existencia que la conducta del presidente se haya ceñido al tipo penal de peculado. Entonces tienen que demostrarlo, y con eso nosotros, tanto constitucionalmente como con otros expertos en derecho penal, pretendemos dejar claro eso. ¿De aquí va la asamblea? De aquí vamos a la asamblea. Gracias, doctor. A ti, maestro. Juan Pablo Ortiz, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, hoy también en el antepenúltimo día de práctica de la prueba en la Comisión de Fiscalización. Vamos a una pausa y retornamos para hablar de seguridad.